diseñadores y diseñadoras, y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso intermedio de Siemens NX, en el que vas a aprender a manejar esta herramienta. En el día de hoy vamos a diseñar este alerón delantero que estás viendo, que es de la Fórmula 1. Voy a realizar una pequeña introducción de este alerón delantero, comentar que es un pilar principal sobre el que se basa el equilibrio aerodinámico de todo monoplaza, y en especial el de la Fórmula 1. El flujo aerodinámico, el aire que fluye alrededor, por encima y por debajo del coche, es más efectivo cuanto menos turbulento y más laminar, ordenado, estratificado, suave sea. Y también suele tener un peso de 102 kilogramos. El precio de este alerón delantero suele rondar unos $190.000. Y estos alerones delanteros se fabrican a partir de una fibra de carbono y a menudo utilizan un núcleo de baja densidad, como una espuma, para proporcionar mayor rigidez, por lo que siguen siendo ligeras y rígidas. Una vez realizada esta pequeña introducción, ahora sí vamos a empezar con el diseño de este alerón delantero de la Fórmula 1. ¡Vamos a ello! Para el diseño de este alerón delantero lo vamos a hacer por partes. Vamos a empezar diseñando esta parte que estoy señalando. Continuaremos con esta otra parte y esta. Después haremos esta otra y esta. Continuaremos con esta otra y finalmente acabaremos poniendo el F1. Si quieres saber cómo se diseña este alerón delantero, quédate a ver este vídeo porque te lo voy a explicar paso a paso. Voy a empezar dibujando esta parte de aquí que se ve de color rojo. Para ello dibujaré un croquis aquí y otro croquis aquí abajo. Y después aplicaré la función barrido realizando esta forma de aquí. Empiezo por aquí, pincho aquí, plano de datum. Y aquí selecciono deducido. Selecciono este plano, plano XZ. Y en distancia le marco 800. Enter. Y aquí este plano lo voy a hacer más grande. Pincho y arrastro. Pincho y arrastro, lo subo un poco. Y lo dejo así. Y acepto. Voy a empezar dibujando este croquis que ves. Voy a empezar dibujando un rectángulo y ese rectángulo tendrá una longitud desde el sistema de coordenadas de referencia de 150, una anchura de 165 y una longitud de 300. Continuaré con este radio de 50, aquí también dibujaré una línea de aquí a aquí de 65,3 como se ve aquí. Después dibujaré este radio 35 con esta otra línea de 30,9 y esta inclinación de 64,3. Y por último acabaré uniendo este radio de aquí con esta línea de 150,9. Este radio tendrá 75. Comentar que este croquis es simétrico respecto al eje de simetría que vendría por aquí, ¿vale? Esta parte de aquí es igual que esta. Estamos aquí, pincho aquí en croquis y selecciono este plano. Doy un clic. ¿Veis esta flecha? Esta de aquí, ¿vale? Doble clic para que cambie de dirección y se posicione así. Acepto. Me acerco. Pincho aquí en rectángulo y dibujo un rectángulo. Por ejemplo así. Cierro esto. Vale, tengo que hacer un poco más grande esto. Doble clic. Este plano, pincho y arrastro y subo. Lo ancho un poco. Y aquí también, lo subo un poco. Acepto. El croquis, doble clic. Y ahora voy a empezar a acotarlo. Esta cota, doble clic. Lo marco 150. Esta cota de aquí, bueno, cierro. Mira, ves, aún es pequeño. Cuando esto ocurre, pincho, doble clic y lo modifico, pinchando y arrastrando. Acepto. Bueno, voy a centrarlo un poco mejor. Y ahora continúo aquí, ¿vale? Esta cota ya está. Continúo con esta. Doble clic y le marco aquí 300. Enter. Cierro.
Y esta de aquí, doble clic, y le marco 165. Y Enter. Esta la pongo en el centro. 150. Estamos aquí, pincho aquí en filete, toco esta línea y esta, y el radio 50. 50 y Enter. Lo mismo aquí. El radio 50. Cierro esto. Quito aquí el recorte rápido, quito esta línea y esta. Pincho en línea, pincho ahí y dibujo una vertical así de 65,3. Y aquí lo mismo. 65,3. Cierro esto. Y ahora pincho en línea, pincho ahí y dibujo una línea en esta dirección de longitud 35. Aquí lo mismo. Cierro esto, pincho en círculo y voy a dibujar un círculo. Pincho ahí, de radio 35. 1, bueno, esto sale por las restricciones. La elimino y aquí lo mismo. Pincho en círculo, pincho ahí y un círculo. De radio 35. Cierro esto. Y ahora vengo aquí, pincho en línea, toco por ejemplo ahí y tiro una línea, por ejemplo hasta ahí, ¿vale? Que sea tangente. Y aquí lo mismo. Toco ahí y otra línea, por ejemplo, hasta ahí. Cierro esto. Vuelvo a pinchar otra vez en línea, pincho ahí y tiro, bueno, ahí no. Tiro una vertical hasta ahí. Y aquí lo mismo. Y ahora voy a acotar, ¿vale? Pincho en cota, cota angular, y esta línea. Y esta línea la voy a poner a una cota angular de 64,3. Y aquí lo mismo. Toco esta y 64,3. Bueno, ahora 64,3. Cierro. Y ahora voy a recortar. Quito este trozo, este y este. Este trozo, este y este. Y esta línea, bueno, pincho en línea, ves ahí en el centro, me hago una marca ahí. Cierro esto, botón derecho y eliminar. Pincho ahí y dibujo una línea, por ejemplo, hasta ahí. Y otra hasta ahí. Cierro esto. Y ahora voy a acotar esta línea 75,45 y aquí lo mismo, ¿vale? 75,45. Cierro y vengo aquí ahora mismo esta cota y también la voy a acotar a 30,9. Y esta igual. Doble clic, 30,9 y centro esto. Entro aquí, cota rápida, toco ahí y ahí y le marco aquí 150 porque es la mitad. Cierro y ahora me faltaría dibujar aquí un radio y aquí de 75. Para ello vengo aquí, pincho en filete, toco aquí y aquí y ves el radio lo marco a 75. Y aquí lo mismo. 75 y Enter. Cierro esto y ahora voy a recortar toda la figura. Bueno, croquis. Pincho aquí en recorte rápido y voy recortando todo. Quito esto también, esta línea, este punto, botón derecho y eliminar. Esto también, ¿ves? Este punto, botón derecho y eliminar. Botón derecho y eliminar. Solo el punto, ¿vale? Este punto. Esta línea también, botón derecho y eliminar. Por aquí lo mismo, ¿ves? Este punto de aquí, botón derecho y eliminar. Solo el punto, ¿vale? Esta línea no.
Solo este punto. Bueno, eso es la gota. A ver si me lo coge. Ahí y eliminar. Sigo por aquí, botón derecho y eliminar. Por aquí, este punto también, botón derecho y eliminar. Eliminar. Y faltaría este. Eliminar. Esta línea también. Una vez ya estemos aquí, finalizar el croquis, pinchando aquí. Voy a continuar dibujando, vengo aquí, plano de datum, y selecciono este plano, ¿vale? Plano X, Y. Y esta distancia le marco 100. Hago un poco más grande, pincho y arrastro, aquí también. Y acepto. Voy a dibujar aquí un croquis. El croquis que voy a dibujar va a ser este. Voy a empezar dibujando desde aquí, desde el sistema de coordenadas. Una circunferencia tendrá de 225, seguiré por aquí con una línea de 20, haré este radio de 50 y terminaré con esta línea de 125. Esta parte comentar que también es simétrica a esta. Vengo aquí, pincho en croquis y selecciono este plano que acabo de dibujar. Un clip y acepto. Vengo aquí, pincho en círculo y aquí en el centro dibujo un círculo de 225. Cierro y activo esto de intersección. Pincho en línea y dibujo una línea así. Me acerco un poco, cierro esto, pincho en línea y ahí dibujo una vertical de longitud 20 y el ángulo como está, 90. Y ahora vengo aquí, pincho ahí y dibujo otra línea desde ahí. Bueno, ha salido así, pero la voy a corregir. Cierro esto, doble clic, le marco 90 y aquí le marco 20. Cierro, pincho en línea y tiro una línea así. Cierro esto y esta cota de aquí, bueno, esta no. Vengo aquí, cota lineal, toco aquí y aquí y esta cota le marco de 70. Y cierro. Pincho aquí, en filete, toco esta línea y esta. Y el radio es de 50. Uno aquí y otro aquí. Esta línea con esta. 50 y enter. Cierro. Vengo aquí, en recorte rápido. Recorto esta línea. Esta línea. Bueno, esta no. Cuando pase esto, cierro y deshacer. Era esta. Este trozo también. Este y este. Y este de aquí. Cierro esto. Este botón derecho y eliminar. Y este punto, eliminar también. Eliminar y eliminar. Y ahora voy a ver si me he dejado alguna línea. Finalizo el croquis pinchando aquí. Vengo aquí, pincho en croquis y selecciono este plano, plano IZ, un clip y acepto. Pincho aquí en esta vista isométrico. Vengo aquí, arco, me posiciono aquí en esta línea y ves que marca aquí el centro con un puntico amarillo en el centro, ¿ves? Un clip aquí y otro aquí, de centro a centro. Se dibuja esta línea con este radio y ahora este radio tiene que tener un valor de 10.000. Para ello me posiciono ahí con el ratón y ahí le marco 10.000. Enter y le doy un clip.
Y ves, cierro esto, este radio tiene 10.000. Tiene que tener esta forma, con esta curva, ¿vale? Esta especie de radio. Vengo aquí y pincho en isométrico. Finalizo el croquis pinchando aquí. Y vengo aquí, superficie, barrido. Sale este menú, primer paso, seleccionar la curva. Selecciono este croquis, el 2. Esta flecha, doble clic para que vaya en esta dirección. Agregar un conjunto, pincho aquí y añado este otro croquis, que es el 4. Un clic y esta flecha igual, doble clic. Estas dos flechas tienen que mirar en esta dirección. Y seleccionar la curva. Toco esta curva y acepto. ¿Y ves? Ya me ha dibujado este morro del Fórmula 1. Ahora voy a hacer esta parte del alerón, ¿vale? La más baja, la que estoy señalando. Esta de aquí. Vamos a dibujar este croquis, que tiene forma aerodinámica y lo vamos a dibujar justo debajo del morro. Venimos aquí, pincho en croquis y selecciono este plano, ¿vale? Plano y Z. Un clip y acepto. Me acerco un poco, pincho en línea y busco el final, ¿vale? El final del morro, vengo aquí y ahí. Y tiro una línea de longitud 4. Enter y el ángulo 270. Y Enter. Vengo aquí, pincho en línea, pincho aquí y dibujo una línea horizontal de 100. Longitud 100 y Enter. Cierro esto, pincho en círculo, me acerco y en el medio, ¿vale? Aquí en el punto medio, diámetro 4. Ya me lo marca. Y ahora un arco de radio 627,5. Vengo aquí, pincho en arco, toco aquí un punto y otro aquí. Y el arco, ¿ves? Ya lo posiciono ahí. Lo marco 627,5. Y Enter. Un clip y cierro. Pincho un recorte rápido. Este trozo y este. Cierro esto. Pincho aquí para finalizar el croquis. Ahora voy a extruir este croquis 7. Ya sabes, botón derecho, extruir, o puedes venir aquí, extruir y seleccionar este croquis, el 7. Y le pongo un valor simétrico y 450. Enter y acepto. Voy a ocultar este plano y este croquis también, y este también. Botón derecho y ocultar. Botón derecho y ocultar. Botón derecho, ocultar y aquí lo mismo. Botón derecho y ocultar. Voy a continuar dibujando con esta parte del alerón, ¿vale? Esta otra segunda parte, la que estoy señalando. Y ahora el croquis que vamos a dibujar tiene esta forma. Voy a continuar por aquí, selecciono esto, botón derecho y ocultar. Y esto igual, botón derecho y ocultar. Botón derecho y ocultar. Pincho aquí en croquis y selecciono plano y Z. Un clip y acepto. Me acerco un poco, pincho en círculo y dibujo un círculo más o menos por aquí y cierro esto. Ahora lo voy a acotar, esta cota de aquí, doble clic y le marco 10. Cierro esta cota de aquí, doble clic y le marco 108. Cierro este diámetro, doble clic, pongo 12, cierro y ahora pincho un punto y lo posiciono más o menos por aquí.
Cierro esto y ahora lo voy a acotar. Esta cota, doble clic y le marco 123,2. Cierro. Pincho en línea, me acerco ahí y dibujo una línea vertical que pase por el centro más o menos así. Pincho aquí en recorte rápido, recorto este trozo y este otro. Cierro esto. Y ahora vengo aquí a arco. Pincho ahí y ahí. Y dibujo un arco de radio 211. Enter. Y ahí, ¿vale? Que tenga esa forma, así. Y ahora aquí otro. Pincho ahí y ahí. Y este radio le voy a poner un radio de 190. Enter. Y cierro. Posiciono un poco las cotas. Y ahora vengo aquí en recorte rápido. Quito este trozo y este trozo de aquí. Y este también. Cierro esto, pincho aquí y alargo un poco esto. Pincho aquí en filete, selecciono esta parte y esta otra. Y el radio, le marco un radio de 5. Y aquí también. Selecciono esta parte y esta otra. Y el radio es de 5. Cierro esto. Y aquí me faltaría un radio de 0,5. Marco esto y esto. 0,5 y Enter. Y cierro. Voy a eliminar estos puntos. Botón derecho y eliminar. Y este de aquí, botón derecho y eliminar. Botón derecho y eliminar. Y ahora finalizo el croquis pinchando aquí. Lo que voy a hacer ahora es copiar y pegar este plano, el 9, a una distancia de 5. Para ello, lo que voy a hacer ahora es copiar y pegar este plano de 9 a una distancia de 5. Para ello, vengo aquí, pincho un plano de datum y selecciono este plano, plano IZ. Y la distancia, aquí le pongo 5. Pincho y arrastro, pincho y arrastro. Lo pongo ahí y ahí. Y acepto. Este es el que voy a copiar y pegar. Botón derecho, copiar. Y botón derecho, pegar. Selecciono este plano. Y ahora el centro. Acepto. Y ves, me lo he copiado aquí. Pero yo ahí no lo quiero, lo tengo que desplazar. Para ello, doble clic. Aquí en el 11. Ves aquí, mover la curva. Pincho, selecciono todo. Le marco el eje Z. Y ves aquí, pincho y sin soltar, arrastro hasta que lo ajuste. Acepto y lo mismo. Selecciono todo. Eje y hasta ahí, hasta ajustarlo. Acepto y finalizo. Ahora lo que voy a hacer va a ser copiar y pegar este plano 9, pero también lo voy a hacer a una escala diferente. Para ello, vengo aquí, plano de datum. Selecciono este plano, XZ, un clip, y aquí en distancia le pongo 450. Pincho, 450, pincho y arrastro, levanto un poco, lo posiciono más o menos ahí y acepto. Era este, ¿vale? El 9. Botón derecho, copiar y pegar. Selecciono el plano y el centro. Acepto y ves. Pincho aquí en derecho para posicionarlo mejor. Doble clic
pincho aquí, mover la curva, selecciono todo, pincho aquí en eje, Z, pincho y arrastro hasta posicionarlo. Acepto y lo mismo. Pincho aquí en el eje Y, hasta ahí, acepto, levanto un poco, hasta ahí, acepto, ¿ves? Finalizo. He copiado y pegado este croquis 9, pero ahora me falta modificar la escala de este croquis 13. Para ello, doble clic, entro, vengo aquí, curva de escala, ¿vale? Selecciono todo y aquí en el factor de escala 1,5 y acepto. ¿Y ves? Se ha hecho un poco más grande. Ahora, una vez que tenga este croquis 11 y este croquis 13, que es el mismo, pero un poco más grande, voy a aplicar la función barrido. Este croquis 8, botón derecho y mostrar. Vengo aquí y barrido. Seleccionar la curva, selecciono este croquis 13. Clip, aquí agregar el conjunto, agrego este, el 11, y ahora seleccionar la curva. Toco esta arista y ves cómo me lo ha dibujado. Acepto. Ahora lo que voy a hacer va a ser dibujar esto, pero en esta parte de aquí. Para ello vengo aquí, pincho en plano de atún y selecciono este plano, plano y Z, un clip, le marco una distancia -5, pincho y arrastro, levanto un poco, ahí, lo recojo un poco y acepto. Y es este croquis, ¿vale? El que voy a copiar y pegar, botón derecho, copiar, botón derecho y pegar. Selecciono este plano, me acerco un poco y marco ahí el centro. Acepto. ¿Y ves? Ahora vengo aquí y pincho en izquierdo. Lo tengo que correr hasta centrar, hasta centrarlo con este de aquí. Para ello, doble clic, vengo aquí, pincho en mover la curva, lo selecciono todo y lo bajo, ¿vale? Eje Z, pincho y sin soltar arrastro hasta ahí, acepto, lo selecciono todo otra vez, pincho ahí en el eje Y, lo muevo hasta ahí, acepto, lo selecciono, eje Z y lo bajo un poco, hasta ahí, acepto y finalizo el croquis pinchando aquí. Y ahora vengo aquí otra vez, plano de atún, selecciono este plano y le marco -450. Enter, pincho y arrastro, levanto un poco, lo centro, más o menos ahí, y acepto. Ahora voy a copiar y pegar este plano 9. Lo selecciono, botón derecho, copiar. Vengo aquí, botón derecho y pegar. Selecciono este plano y me acerco un poco y marco el centro. Acepto y ves, ya se ha copiado. Doble clic en el croquis, vengo aquí y pincho aquí en izquierdo. Y ahora lo voy a mover. Pincho aquí, lo selecciono, en eje Z y lo bajo un poco. Acepto, otra vez, mover la curva, lo selecciono, le marco este eje Y y lo muevo hasta centrarlo ahí. Acepto y finalizo el croquis pinchando aquí. Y ahora voy a modificar la escala. Para ello, doble clic y vengo aquí
y curva de escala. Selecciono todo y aquí en el factor de escala pongo 1,5. Enter y le acepto. Y finalizar el croquis. Centro un poco pinchando aquí en isométrico. Y ahora vengo aquí y pincho en barrido. Seleccionar la curva, selecciono este croquis, el 19. Agregar el conjunto. Agrego este. El 16, ¿vale? Este de aquí. Y aquí seleccionar la curva, selecciono esta lista. ¿Y ves? Y ahora ya acepto. Esta parte es igual a esta. Y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Y ahora voy a extruir este cuerpo 9, que va a ser este. Vengo aquí a extruir. Y aquí le marco valor simétrico. Y la distancia es 5, ¿vale? Aquí le pongo ninguno. Acepto. Y voy a unir este cuerpo con este y este con este. Vengo aquí a unir, selecciono este cuerpo y este, acepto, unir este con este. Para tener todo uno. Centro aquí y botón derecho y lo oculto. Este también, botón derecho y ocultar. Este lo mismo y este lo mismo. Y estos croquis también se pueden ocultar. Para ello me acerco un poco, botón derecho y ocultar. Botón derecho, oculto, ocultar, ocultar este y este también. Botón derecho y ocultar. Este también. Y ahora vengo aquí al 6, barrido 6, botón derecho y mostrar. Y ya este alerón va tomando poco a poco forma. Vamos a continuar dibujando esta parte de aquí y esta otra. Vamos a hacer un croquis aquí y después lo vamos a destruir. Vengo aquí, pincho en plano de atún y selecciono este plano, plano XZ. Clip, pincho y arrastro, pincho y arrastro. Levanto un poco. Y en distancia tengo que poner menos 114,5. Acepto. Y aquí voy a dibujar el croquis. Pincho en croquis, selecciono el plano. Y ves esta flecha, doble clic y cambio de dirección. Acepto. Me acerco un poco. Pincho en línea. Y ahí en el medio un clip. Y dibujo una línea horizontal de longitud 450. Enter. Pincho aquí y aquí otra. 450 y el ángulo como está. Y cierro. Vengo aquí, pincho un rectángulo y dibujo un rectángulo. Y otro aquí. Cierro esto y ahora voy a acotar. Esta cota de aquí, pincho y arrastro, doble clic y le marco 130. Enter y cierro. Y esta cota, doble clic y le marco 3. Pincho en línea y marco ahí. Y dibujo una línea horizontal de 10. Cierro esto, pincho en círculo y en el centro dibujo un círculo de diámetro 10. Pincho otra vez en el centro y dibujo otro círculo de diámetro 7. Esto lo cierro, vengo aquí, pincho en filete, toco esta línea y esta. Y el radio 1. Y cierro. Y aquí lo mismo. Esta cota, doble clic y le marco 130. Cierro,
esta línea, doble clic y le marco 3. Pincho en línea, pincho aquí y dibujo una línea horizontal de 10. Cierro esto, pincho en círculo en el centro y el diámetro 10. Pincho otra vez en el centro, bueno, cierro esto, pincho en círculo, pincho aquí en el centro y el diámetro le marco 7. Cierro, vengo aquí, en el filete, toco esta línea y esta y el radio 1. Cierro esto y ahora voy a recortar. Para recortar vengo aquí y pincho en el recorte rápido. Me acerco un poco y continúo. Quito este trozo. Bueno, acepto. Cuando pase esto, cierro esto. La cuota esta, botón derecho y eliminar. Y esta lo mismo, botón derecho y eliminar. Cierro. Pincho aquí en el recorte rápido y continúo. Este trozo. Este otro. Este y este. Cierro esto. Bueno, vuelvo a pinchar aquí y este trozo también. Cierro, botón derecho y eliminar. Botón derecho y eliminar. Y esto también. Botón derecho. Elimino estas restricciones. Botón derecho y eliminar hasta que se quede así. Botón derecho y eliminar. Y hago lo mismo aquí, ¿vale? Pincho aquí en recorte rápido y este trozo y este trozo fuera. Este trozo y este. Cierro, selecciono, botón derecho y eliminar. Botón derecho, eliminar. Botón derecho. Y este punto igual. Botón derecho y eliminar. Y esta de aquí, botón derecho y eliminar. Vale. Esta línea también, botón derecho y eliminar. Y esta de aquí, botón derecho y eliminar. Y ahora finalizo el croquis pinchando aquí. Bueno, pincho aquí en isométrico. Para extruir, vengo aquí y pincho en extruir. Y voy seleccionando todas las aristas. Empiezo por aquí, por esta, por esta de aquí. Pincho y giro para verla bien. Esta también. Esta parte ya está. Y ahora en esta. Me acerco un poco. Continúo por aquí. Esta de aquí. Esta. Y esta. Y ahora vengo aquí. Y lo voy a extruir a un valor de 360. En esta dirección no. En esta. Doble clic y acepto. Y ahora voy a dibujar este croquis y después lo voy a extruir. Pincho y giro la pieza y voy a dibujar el croquis aquí, en esta cara. Pincho en croquis y selecciono la cara. Acepto, me acerco un poco, pincho en línea, pincho ahí y dibujo una horizontal de 120 y el ángulo como está a 0. Pincho ahí y dibujo otra línea de 240 y el ángulo como está. 0. Cierro esto, botón derecho, eliminar y aquí botón derecho, eliminar. Pincho en línea, pincho ahí y dibujo una línea de longitud 70 y el ángulo 340. Pincho ahí y dibujo una línea, por ejemplo, hasta aquí y ahí, por ejemplo, hasta aquí abajo. Cierro esto y ahora vengo aquí, pincho en recorte, quito este trozo y este otro y este. Cierro y finalizo el croquis pinchando aquí. Ahora voy a extruir esto. Vengo aquí a extruir, selecciono el croquis, las líneas,
sustraer y el cuerpo selecciono este cuerpo. En esta dirección no, en la otra. ¿Vale? Hasta ahí. Acepto y repito lo mismo. Pincho en extruir, selecciono este croquis. Bueno, esto no, finalizar. En extruir selecciono el croquis, esta línea, esta y lo mismo. En esta dirección no, que sea pasante, sustraer y el cuerpo este. Y acepto. Pincho aquí en isométrico y ahora voy a ocultar este plano, botón derecho y ocultar. Y este croquis, botón derecho y ocultar. Este también, botón derecho y ocultar. Y me quedo así. Y ahora vengo aquí a chaflán y selecciono esta lista, esta otra y esta. Y le marco en distancia 4. Voy a seleccionar también esta de aquí y esta otra, distancia 4 y acepto. Vengo aquí, pincho en redondeo de arista. Me acerco un poco y selecciono esta y esta otra. Y aquí en radio 20 y acepto. Pincho otra vez aquí, en redondeo de arista, selecciono esta y esta otra. Y el radio 50 y acepto. Y me faltaría esta otra, pincho aquí en redondeo de arista, me acerco un poco y esta. No es 50, sino 2 en este lado y en este otro. Acepto. Voy a dibujar esta parte de aquí y esta otra. Se ve aquí, esta y esta. Aquí también. Para ello voy a dibujar un plano. En la mitad dibujaré un croquis y luego extruiré. Y saldrá de esta forma como se ve aquí. El croquis que voy a dibujar va a ser este. Va a tener estas medidas y tendrá esta forma. Me encontraba aquí, pincho aquí, plano de dato. Y selecciono este plano, plano IZ, un clip. Distancia, le marco 0. Pincho y arrastro, levanto un poco. Y lo posiciono ahí. Acepto. Y este válido 6, botón derecho y ocultar. Y aquí voy a dibujar el croquis. Esto también lo puedo ocultar. Pincho en croquis y selecciono este plano. Y acepto. Vengo aquí, pincho en círculo y dibujo, por ejemplo, un círculo aquí. Y el diámetro le marco 40. Enter. Cierro esto y esta cota la voy a acotar. Doble clic y le marco 550. Y Enter. Cierro esto, esta de aquí, doble clic y le marco 230 y Enter. Cierro, pincho en línea, pincho ahí en el centro y dibujo una línea horizontal de 80. Cierro esto, pincho en círculo, pincho aquí y el diámetro le marco 12. Enter y cierro esto. Y ahora voy a dibujar dos tangentes. Pincho en línea, pincho por ejemplo ahí y ahí. Y aquí lo mismo. Pincho ahí y ahí. Cierro esto, vengo aquí a recorte rápido, pincho, quito este trozo, este de aquí, cierro y pincho aquí en finalizar el croquis. Y vengo aquí y pincho en isométrico. Y ahora vengo aquí, botón derecho y extruir. Y selecciono valor simétrico y aquí 180. Le pongo ninguno y acepto. Ahora selecciono este plano, botón derecho y ocultar.
pincho aquí en redondeo de arista, selecciono esta arista y esta, y el radio pongo 20, acepto, vengo aquí a barrido 6, botón derecho y mostrar, y vengo aquí, botón derecho y mostrar. Voy a ocultar también este, sistema de coordenadas, botón derecho y ocultar. Y ahora quedaría poner aquí el texto de la Fórmula 1 F1. Para ello vengo aquí, curva y texto. Aquí selecciono sobre la cara, selecciono esta cara, ¿vale? Seleccionar la curva, me acerco y selecciono esta lista. Y ves, aquí ya aparece F1 y 1. Esto recuerda, pincho y arrastro y yo lo posiciono aquí en el centro, ¿vale? ¿Ves este punto ahí en el centro? Ahí lo dejo. Y comentar que aquí puedes cambiar el texto, F1, puedes poner lo que quieras. Y estos parámetros de desplazamiento, longitud y altura también los puedes modificar. Acepto. Vengo aquí, inicio y extruir. Y selecciono el texto. La distancia le pongo 8 y acepto. Bueno, le voy a poner uno más, 9 y acepto. Para que tenga un poco más de altura. Y ahora voy a redondear. Vengo aquí, pincho en redondeo. Toco esta lista. Bueno, aquí cambio a 2, nuevamente. Estas aristas. Sigo por aquí, por aquí. Por aquí también. Por aquí y por aquí. Y acepto. Ahora vengo aquí. Selecciono texto. Este texto. Botón derecho y lo oculto. Ocultar. Pincho aquí en vista, sombreado realista y le voy a cambiar el color a este alerón delantero. Empiezo por aquí, selecciono, vengo aquí y le pongo este rojo. Continúo por aquí, selecciono esta parte y este rojo. Selecciono esta parte y esta y esta y este color. Y selecciono esta parte y le coloco este color. Y me faltaría el F1, selecciono y coloco este color. Y aquí, bueno, desactivo esto, esta sombra también y esta. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.